Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y que nos guíe su Santo Espíritu. Dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al del Hijo de los dioses. Quiero que noten lo siguiente en el versículo. En el versículo dice que habían 3 hombres dentro de un horno de fuego. Amén. En la antigüedad había un horno, había tipo unas cuevas así, que eran como tipo un horno, donde ahí se hacían diversidades de cosas. Y ahí metieron a 3 hombres en ese horno. Pero dice que el rey, mirando dentro del horno a ver si estos 3 hombres sufrían algún daño, dice que vio 4 en vez de 3. Ellos habían metido 3 hombres, pero vio 4. Y el cuarto, dice, tenía semejanza al Hijo de los dioses, hablando de Jesucristo en persona. Amén. Y dice, pero estos no sufren daño ninguno del fuego, no se queman. Y la historia es la siguiente, escuchen esto. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá conocemos la historia. El rey Nabucodonosor, para el entonces, escuchen esto, estaba el pueblo de Israel cautivo, preso en Babilonia. El rey Nabucodonosor los había llevado todos allá y levanta una estatua. Y entonces da un decreto y dice, la estatua tenemos que adorarla todos, hay que adorarla todos. Todo el pueblo de Babilonia, incluido con muchos hebreos que estaban allá, adoraron la estatua menos 3 hombres. O un cuarto, Daniel, tampoco adoró. Pero estos 3 hombres en medio de aquel decreto dijeron, nosotros no vamos a adorar tal cosa. Y le dijeron al rey, nosotros no vamos a adorar eso. Mi Dios tiene poder de libertarme de tu mano. Pero si no me liberta, sepa un rey, usted, que no vamos a adorarlo. Y ellos, entonces Nabucodonosor, bien enojado, enfurecido, lleno de furor, dice la Biblia, los tomó y los mandó a meter en el horno y calentó el horno 4 veces más de lo normal. O sea que era imposible que humanamente, escuchen, era imposible que humanamente los hombres se hubiesen salvado de ese fuego infernal que había ahí. Escuchen esto, porque quiero que vean lo siguiente. Escuchen esto, la determinación de aquellos hombres, ¿a qué los llevó? La determinación de aquellos hombres los llevó a una cosa primero. Primero los llevó a que el rey diera un decreto de una muerte segura. Y lo segundo, la determinación de aquellos 3 hombres los llevó a que el Hijo de Dios se manifestara en medio de ellos. El cielo se pusiese a favor de ellos. Las cosas divinas se pusiesen a favor de ellos. Porque ellos dijeron determinado de 2 maneras. Mi Dios tiene poder de libertarme de tu mano y de tu horno. Pero sepa usted que si aún no me liberta, aún así no vamos a adorar. ¿Qué es eso? Determinación en el corazón. Amén. Y esto fue lo que el Señor ha puesto en mi corazón para predicar hoy. Determinación en nuestros corazones. ¿Cuál es la determinación que tenemos en nuestros corazones? Porque de acuerdo a tu determinación es lo que podemos recibir de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en el libro de Job hay un versículo, vamos allá a leerlo, Job 22-28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Escuchen esto, quiero que vean la bendición. No te voy a explicar acerca del contexto de ahí nada más, voy a sumar solamente el versículo para hacer un ejemplo. Dice, determinarás, la palabra determinación. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Número 1, miren la bendición de ser una persona determinada o de determinar alguna cosa. Y te será firme. ¿Y qué dice? Y sobre tus caminos resplandecerá la luz o resplandecerá la luz. No sé si van entendiendo cuál es la bendición de tener un corazón determinado o de tomar ciertas determinaciones que nos irán a bendecir. Exactamente en el contexto está hablando acerca de las cosas de Dios, de elegir por Dios y de tener un corazón determinado por las cosas del Señor. Porque, por ejemplo, los 3 amigos de Daniel que fueron enviados al horno a morir irreprensiblemente porque iban a morir a los ojos humanos, ellos tomaron una determinación en su corazón por un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mi presencia, no tendrás dioses ajenos. Eso no tenía nada que ver con una religión. Eso tenía que ver con la condición de un corazón determinado.
de decirle que sí al Señor en el momento que hay que decirle que sí al Señor y de decir que sí por las cosas de Dios en el momento que hay que decirle que sí por las cosas de Dios. Y ellos recibieron la bendición. ¿Cuál bendición? El cielo se movió a favor de ellos. El mismo Señor Jesucristo se manifestó allí en medio de ellos y los libertó de aquello. De tal manera que Nabucodonosor quiso meter la mano y se quemó. Después los mandó a sacar y cuando salieron dice que ni aún un pelo de ellos se había quemado. Miren la providencia del Señor cuando nosotros somos determinados por las cosas del Señor. Dice, determinarás a sí mismo una cosa. Y yo ruego al Señor hoy que tú recibas esta palabra en tu corazón. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Dice, ¿qué dice? Y te será firme. Ellos determinaron elegir por el mandamiento y le fue firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Después de aquello, Nabucodonosor dijo, verdaderamente este es el Dios que todo lo puede. No hay uno, no hay otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren la determinación de un corazón, determinar por la palabra, determinar por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A veces cuando nos encontramos en diversas pruebas, en diversas situaciones, no determinamos por el Señor. Preferimos determinar por otras cosas que determinar por el Señor. Lo que determines en el Señor, tarde que temprano, resplandecerá la luz sobre tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Y alumbrará mi camino, o alumbra mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando determinemos por la palabra. Entonces, nuestras determinaciones marcarán la diferencia en nuestras vidas y aún en las personas que nos rodean también. Lo que tengas determinado en tu corazón marcará la diferencia en tu vida y en los que están a tu alrededor. Sea que determines una mala decisión o determines una excelente decisión. Siempre tendrá un impacto positivo o tendrá un impacto negativo, de acuerdo a lo que determines en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que veamos dos significados solamente de la palabra determinación. Uno, acción que nos pone en el ámbito del futuro. ¿Por qué? Porque lo que determines hoy, tarde que temprano dará fruto. ¿Cuántos dicen amén? Sembramos hoy, mañana recogemos. No podemos pretender de que hoy sembramos y vamos a recoger al mismo momento. Sembramos hoy y mañana recogemos. Amén. Entonces, si determinamos sembrar en el Señor, si determinamos elegir por las cosas de Dios, mañana tendrás el fruto. Amén. Eso es un corazón determinado. Determino seguir por el Señor, determino caminar con el Señor, determino por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón determinado, siempre Dios podrá contar con él. Con un corazón determinado podremos edificar. Con un corazón determinado podemos edificar. ¿Están acá? Cuando no hay determinación, siempre hay una persona que duda. Y una persona que duda no es una persona determinada. Número 3, número 2, lo que significa, escuchen esto, también es una persona que tiene valor. Es valiente. Una persona determinada es una persona valiente, tanto para elegir por la excelente elección o por elegir por la mala elección. Siempre la determinación que tengas para los dos puntos, siempre la vas a hacer con valor. Nunca la vas a hacer dudando. El que duda no es una persona determinada. Amén. Y o una te va a llevar a la bendición o la otra te va a llevar al camino del error, de la maldad, el camino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Romanos. Veamos dos ejemplos en la Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 23. Una persona que duda, en este caso del que come. Si dudas, dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace, ¿qué dice? Con fe, sino que todo lo que no proviene de fe o todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Entonces, para ser una persona determinada en el Señor, usted tiene que ser valiente. ¿Están acá? Si vas a determinar por el Señor, tienes que ser valiente. Si vas a dudar de elegir por el Señor, entonces ahí no hay determinación. Amén. ¿En qué momento se pone de manifiesto que usted es una persona determinada en el Señor? En los momentos más difíciles es donde se pone de manifiesto que nosotros estamos determinados en el Señor. Una persona determinada es una persona con identidad.
Una persona a quien le sirve, sabe a quién le sirve, sabe por qué sirve. Sabe por qué habla, sabe por qué lee, sabe por qué se congrega. No sé si estamos acá. Amén. Eso es una persona determinada. El que duda de lo que come, dice, no lo hace con fe. Una persona determinada, siempre tú le vas a ver la manifestación de la fe. Y número 2, otro ejemplo en la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 6. El que duda no es una persona determinada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra, que dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Amén. Y precisamente en el contexto donde Santiago está hablando y escribe precisamente este versículo, está hablando de las aflicciones. ¿Cuántos hemos sufrido esas aflicciones? Todos los que estamos acá sufrimos aflicciones, de una manera o de otra. Diferentes cuadros de aflicciones. Todo lo que vemos hasta acá lo hemos sufrido. Y dice que si en el momento que tenemos que pedir sabiduría, porque los versículos anteriores dice, pero pida sabiduría, según nuestra falta de sabiduría, en el momento donde estamos siendo afligidos, en el momento donde estamos siendo probados, es en el momento donde necesitamos sabiduría de parte de Dios, no sabiduría de los hombres. Cuando usted se inclina a doblar las rodillas y usted le pide a Dios sabiduría, Él te va a dar la fuerza y la determinación para elegir por el camino correcto y no por el incorrecto. Eso es una persona determinada. Una persona que decide, voy a doblar mis rodillas en los momentos más críticos o en los momentos más difíciles. Ahí hay una persona determinada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es determinación. Si lo podemos hacer, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y precisamente el contexto de Job 22 está hablando acerca de las cosas de Dios. Determinar por las cosas de Dios, no por las cosas del mundo. No por otras amistades del mundo que no quieren conocer a Dios, que no quieren servir a Dios, que no quieren entregarle su vida a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Determinar por las cosas de Dios. ¿Cuántos saben la historia de Abraham y Lot? Hubo un momento en la historia de Abraham y Lot que se empezaron hubo discusiones entre ellos. Y Abraham determinado, se paró y dijo, nosotros somos hermanos. ¿Por qué vamos a estar en esto? Elige lo que tú quieras. ¿A dónde quieres coger? Y dice que Lot, alzando los ojos, miró la llanura y vio allá, todo verdecito, prosperado, todo, dijo, allá voy. Y Abraham, confiando y sabiendo en quién había creído, dijo, está bien, yo me quedo con las piedras, me quedo donde hay sol, me quedo donde no hay agua. ¿Qué es eso? Determinación. ¿Por qué? Porque él sabía a quién había creído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las personas no determinadas, en este caso, vamos a ver el ejemplo de Lot, no determinado, siempre escogió por el camino errado. Y la Biblia me dice que Job era afligido día y noche en las puertas de Sodoma y Gomorra por simplemente tomar una determinación errada. Amén. Una persona determinada también es una persona que tiene hambre de la palabra de Dios. ¿Cuántos han tenido hambre en algún momento? Cuando usted tiene hambre, usted hace lo que sea para comer, ¿sí o no? ¿Sí o no, pastor? Cuando usted tiene hambre, usted hace lo que sea para comer. Yo me acuerdo, muchachos, estando en el ejército en Cuba, había una hambre en aquella unidad, pero terrible. Escuchen esto. ¿Y qué teníamos que hacer? Inventarnos para comer. En las matas, había unas matas de mamoncillo, pero inmensas, grandísimas, y ahí arriba había que subirse a buscarle mamoncillo. Había que inventarse algo para comer. Cuando una persona es determinada en el Señor, siempre tú la vas a ver que tiene hambre de la palabra de Dios. Siempre va a estar haciendo cualquier cosa para alimentarse de la palabra de Dios. Eso es una persona determinada. La Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Eso es una persona determinada también. Amén. Ya que introducimos acerca de la determinación, vimos dos significados importantes de la determinación. Vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia, porque podemos estar aquí hablando acerca de diferentes cosas hasta mañana. Pero vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia importantes de determinación. Y vamos a ver 3 cuadros diferentes de determinación. Personas determinadas, personas que tuvieron un corazón determinado
por la palabra y por Dios. Amén. Número 1, Lucas capítulo 7, versículo 1 al 9, Marisa. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole. Dame una pausa. Dice que vinieron a donde Jesús. Noten por quién fue la determinación de aquel centurión. Enviaron a unos ancianos a Jesús. Siga, Marisa. Diciéndole, es digno de que le concedas esto. Para un momento. Es digno que le concedas lo que venimos a pedirte. Siga. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Número 1. Ama a nuestra nación y nos ha edificado sinagoga. Sigue, Marisa. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Escucha esto. Di la palabra y yo sé. Él no siquiera dijo, a lo mejor será sano. Él dijo, di la palabra porque yo sé. ¿Sigue? Bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En donde único me muestra la Biblia que Jesús se asombró y dijo tal cosa, ni aún en Israel he hallado tanta fe, es en este contexto. Escuchen esto. Este hombre con tanta determinación, quizás en un momento difícil donde el siervo, porque dice que quería mucho a ese siervo de él, lo quería mucho, dice, con tanta determinación envió a hombres a buscar a Jesús. Y aun cuando venía en camino de Jesús a haber respondido al llamado, esto para que ustedes vean de que nuestras oraciones nunca son, siempre son escuchadas de acuerdo a nuestra determinación y al corazón que tengamos para con Dios. Jesús caminando se le acercó a aquel centurión y él reconoció su condición, aunque amaba al Señor, amaba a la nación, le había hecho sinagoga a los judíos, hacía limosna para con los judíos, escuchen esto, hacía limosna para con los judíos, dice que él reconoció su condición delante de Jesucristo y le dijo, yo no soy digno ni que entres a mi casa. Envía la palabra y yo sé que algo va a pasar, porque yo también soy hombre sujeto a la ley, tengo hombres que se sujetan a la ley y les digo a los hombres, haz esto y ellos lo hacen. Así yo sé que si tú lo dices, va a pasar. Miren la determinación que él tenía. ¿Qué determinó él? La única opción que tenía era Jesús. Cuando no tengamos opciones enfrente de nosotros y nada más lo único sea mirar a Cristo, cuando lo único sea mirar a Jesús, entonces vas a recibir respuesta con determinación en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces el mundo nos presenta opciones y las opciones nunca determinan a Jesús. Jesús determina tus opciones. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un corazón determinado. Ese es el primer ejemplo que quiero que viéramos. La determinación que tuvo este hombre por alcanzar a Jesús y decirle, dilo porque yo sé que si lo dices, yo sé que si lo dices. ¿Cuántos les han hecho así alguna oración al Señor en algún momento? Amén. Eso es determinación. Señor, lo voy a hacer y tú me ayudarás. ¡Bum! Determinación. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Lucas. Vamos a leer, todo lo que vamos a leer, lo vamos a leer en el libro de Lucas. Lucas 19, del versículo 1 al versículo 10. Una necesidad, escuchen esto, también, ¿qué podemos ver ahí? Una necesidad que tengamos también nos va a ayudar en ciertos momentos a determinar por la persona correcta o por el momento correcto. ¿Qué necesidad tenía el centurión? El centurión tenía necesidad de sanar a su siervo.
que quizás un curandero no lo había hecho, no sé, la Biblia no dice si lo probó o no lo probó. Es lo que dice, la Biblia lo que dice y lo que recoge es que el siervo estaba enfermo. Y él amaba mucho a este siervo y quería sanarlo. Y él supo que la única solución estaba en Jesús. Y por ende determinó. Hay otro hombre en la Biblia, Jairo, principal de los sacerdotes de las sinagogas en Israel. Un príncipe, escucha esto, y no tuvo opción. Estaba entre la espada y la pared. O elegía por las tradiciones y las leyes, o elegía a Cristo. ¿Y a quién tuvo que elegir? A Cristo. Le dijo, ya no puedo más. ¿Qué hizo? Una necesidad lo llevó a determinar una decisión. ¿Y qué le pasó en la decisión? Recibió la bendición. ¿Cuál bendición? Jesús llegó a su casa y le dijo, ¿por qué ella ahora está dormida? Levántate. Y aún así dice, muchos se burlaban de él. Amén. Lucas 19, del 1 al 10, Marisa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Noten lo siguiente, escuchen, noten lo siguiente. Publicano, recolectador de impuestos. Escuchen esto. Dice que era rico. Una persona rica en aquel entonces tenía dinero, tenía billetes. Amén. Dice que procuraba ver a Jesús. Tenía la vista en el lugar correcto por una determinación que hizo. Sigue, Marisa. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, no podía llegar a causa de la multitud. Había mucha gente buscando a Jesús. Había mucha gente rogando quizás por Jesús, queriendo escuchar lo que Jesús hablaba. Dice que mucha gente sabía que Jesús venía, pero no podía llegar mucha gente alrededor de Jesús. ¿Cuánta gente no hay pidiéndolo hoy en día alrededor de Jesús? ¿Cuánta gente hoy no hay tratando de querer escuchar a Jesús, de querer acercarse a Jesús? Y dice que aquel hombre no podía porque era pequeño de estatura y se las inventó. Se subió en una mata. ¿Cuánto hacemos nosotros cualquier cosa por tratar de observar mejor a Jesús? Por tratar de que nuestra vista quede más directa a Jesús, aunque a veces no podemos llegar. ¿Qué hizo Zaqueo? Tomó una determinación. ¿Cuál determinación tomó? Dijo, no puedo subir, no puedo verlo, me voy a subir en una mata. ¿Sigue, Marisa? Se subió en un árbol. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Que Jesús iba a pasar por ahí. Sigue, Marisa. Miren lo lindo de esto, miren lo lindo de este cuadro. Escuchen esto. Cuando Jesús pasó, Marisa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otro ejemplo, perdón, Marisa. Otro ejemplo. Dice que Jesús pasando por allí miró hacia arriba. ¿Ustedes se imaginan el cuadro ese? Visualízalo. Miró hacia arriba y le dijo, ¿qué haces ahí? Y yo me imagino que a Zaqueo le dijo, me las inventé para subirme aquí. Y le dijo, bájate, porque es necesario que vaya a tu casa. Escuchen esto. El diccionario define la palabra necesario, algo que es más importante que lo que es importante. Amén. Es necesario que vaya a tu casa. Sigue, Marisa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice, le recibió gozoso. Sigue, Marisa. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Escuchen esto. Zaqueo todavía a todas estas no se había arrepentido. Él estaba mirando a Jesús. Quizás ya el Señor había puesto en su corazón mirar a Jesús. Escuchen esto, mirar a Jesús. Y se las ingenió para mirarlo desde arriba. No mirarlo ni desde abajo ni de frente. Mirarlo desde arriba. Lo miró y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí? Me las inventé para subirme aquí. Bájate porque vamos a tu casa. Y llegando allá dice que gozoso le recibió, con alegría. Gozoso le recibió. ¿Y sigue, Marisa? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo he defraudado a uno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Siga? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué llegó la salvación a esa casa? Jesús no estaba buscando a Zaqueo, Zaqueo estaba buscando a Jesús.
Pero Jesús conocía a Zaqueo. ¿Saben cuándo sabe que Jesús conoce todas las cosas? ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce la determinación que hay en tu corazón. Ya Jesús sabe lo que tú vas a pensar. Ya Jesús sabe lo que tú vas a determinar. Por eso se determinó Jesús pasar por allí. Porque dice al principio era necesario pasar por allí. Y cuando vio a Zaqueo le dijo, es necesario que vaya a tu casa. Y cuando entró allá lo recibió con gozo y Zaqueo se arrepintió. Y dijo, todo lo que he robado, aquí está 4 veces para los pobres, lo voy a dar. Y se arrepintió. Y Jesús le dijo, hoy llegó la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la Biblia dice que si nosotros podemos creer, entramos en la promesa de Abraham, que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy, escucha esto, hoy aprendamos a ser más determinados por Cristo. Aprendamos a ser más determinados por el Señor y las cosas que tienen que ver con Jesucristo. A ella incluyes la palabra, a ella incluyes la oración, a ella incluyes la congregación, a ella incluyes el servicio, a ella incluyes todo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos que hacer esa determinación en nuestro corazón. Amén. Pues ¿saben por qué? Vivimos tiempos difíciles donde nos cuesta ser determinados por Dios. Y vive Jehová, vive Jesucristo que murió y resucitó, que si usted determina hoy en su corazón el ser firme con Jesucristo, el ser firme con el Señor, mañana va a resplandecer sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que da una determinación por el Señor, tener un corazón determinado por el Señor. Dice Pablo que todas las cosas que antes se escribieron para nuestras exhortaciones y nuestras enseñanzas. Y leímos en Daniel 3 hombres que determinaron solamente por un mandamiento. Por uno solo de 10 que hay. No adorarás a dioses ajenos delante de mí. Y dijeron, nosotros no vamos a adorar tal cosa. Sepa usted, rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este mundo nos pone obstáculos para ser determinados. A veces ciertas amistades nos ponen obstáculos para ser obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere. Mira, les voy a contar un testimonio en 2 segundos. Me acuerdo en mi principio caminando con el Señor cuando me había determinado seguirle firmemente. Me acuerdo un día orando, el Señor me dijo, o escoges a tus amistades o las escojo yo. Y el Señor mismo empezó a quitar de mi vida las cosas que no le agradaban a Él. Y hoy puedo gozarme en eso y decir gracias, Señor, porque hice la mejor elección. ¿Cuántos dicen amén? Me determiné por Dios. Amén. Una persona determinada es una persona firme. Una persona determinada es una persona con identidad. Una persona con propósito es una persona determinada. Amén. Qué lindo. Ese es el segundo ejemplo. Parece terminamos los versículos. El 10, bueno, lea el 10 entonces. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. 2 cosas en este ejemplo. Número 1, Zaqueo lo tenía todo. Zaqueo tenía finanzas, tenía provisión, tenía cómo sustentarse, quizás era feliz con lo que tenía, pero le faltaba algo y lo andaba buscando. Él sabía que le faltaba algo y lo andaba buscando. Y número 2, que no tenía la salvación. Porque ningún bien material en esta tierra te asegura tu salvación. Solamente Cristo. Y si hay una cosa terrible en este mundo, no es vivir sin Él. Escucha esto, no es vivir sin Él, es morir sin Él. Eso es lo más terrible que nos puede pasar. Podemos tener hambre. El apóstol Pablo que dijo, dice, en todo y por todo he sido enseñado. Tanto como para tener hambre, como para tener abundancia, como para tener escasez. Como para estar cubierto, como para estar desnudo. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que tengas o lo que no tengas. Si mueres sin Cristo, perdiste para siempre. Pero si mueres con Cristo, te salvaste para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tenemos que ser determinados por Cristo. Tener un corazón determinado por Él. No importa lo que vaya a pasar mañana, porque mañana, yo no sé lo que va a pasar mañana. La trompeta puede sonar ahora mismo y digo, no puedo mover para el cielo con el Señor. Yo sé, lo que dejaste atrás, o lo que estás pensando, lo que te vas a preocupar por lo que dejas atrás, no te ayudes tú. Deja que el Señor te ayude. Amén. Número 3. Ejemplo número 3. Lucas
capítulo 8, versículo 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que en él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿Quién es el que te ha tocado? Hazme una pausa. Escuchen esto para que ustedes vean que aquí no hay lógica ninguna. Que a veces no podemos aplicar la lógica humana. Escuchen esto. Jesucristo, sabiendo quién era y sabiendo el poder que hay en Jesús. Escuchen esto. Cuando esta mujer se le acercó, él dijo: ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice: Maestro, la multitud es grande y te aprietan. Y tú dices: ¿Quién me tocó? Y Jesús le dice: yo conozco que de mí salió poder. Escuchen esto. Y miren la determinación que había tomado esta mujer. 12 años con un flujo de sangre que nunca pudo resolver nada humanamente. Nunca pudo resolver nada con lógica humana. Nunca pudo resolver nada con ningún médico, ningún consejo que le daban las amigas o amigos o quien fuera en aquel entonces. Escuchen esto. Y solamente un pensamiento le vino. Y fue a donde Jesús por atrás y le tocó el manto. Siga Marisa leyendo, porque quiero que veamos algo ahora. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado. Reconoció, escucha esto, delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado. Porque sabía que no tenía más ninguna elección. Y lo único que le quedaba era determinarse por Jesús. Siga. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, y ve en paz. Dice: tu fe te ha salvado y ve en paz. Un detalle que nosotros quiero que veamos acá. Porque nosotros tenemos 4 evangelios en la Biblia. Tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y tenemos el evangelio de Juan. Pero nosotros quiero que leamos la misma historia en el evangelio de Mateo. Porque hay algo que Lucas omite o no escribe precisamente. El cual Mateo, uno de los discípulos de Cristo, él lo afirma, él lo omite. Y él no lo omite, lo pone, lo escribe. Y es que a aquella mujer le vino un pensamiento. Mateo 9, del 20 al 22. Dice que ella dijo dentro de sí misma. Cuando tú te hablas tú mismo es porque tus pensamientos te están hablando. ¿Cuánto les ha pasado eso? Amén. Entonces ella dice que ella se dijo ella misma. Marisa. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Entonces estamos hablando de la misma historia, ¿verdad? Sigue Marisa. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí. ¿Qué decía? Dentro de sí. ¿Qué dice? Si tocare solamente su manto, seré salva. Escuchen esto. Ahora la exhortación es la siguiente. No fue que simplemente ella fue donde estaba Jesús y le tocó el manto, sino que un pensamiento le ganó el corazón. Y dijo: si yo voy y toco, aunque sea el borde de su manto, aunque sea una esquinita nada más, aunque sea una puntica del pelo, aunque sea en la punta del dedo de los pies, en donde quiera que tú toques en Jesús, hay poder. Ella le vino el pensamiento, escucha esto, ella le vino el pensamiento y lo ejecutó, se determinó por el pensamiento. Entonces la exhortación es la siguiente: ¿cuáles son los pensamientos que recibimos? Cuando la palabra de Dios dice que Satanás tira dardos de fuego para que nosotros pensemos, le demos lugares a los dardos de fuego. Pero dice la palabra: cíñete de toda la armadura de Dios. Ponte el yelmo de la salvación. ¿Ustedes saben qué es el yelmo de la salvación? ¿Sabe qué es el yelmo de la salvación, pastor? El yelmo es el casco. El apóstol Pablo está describiendo la armadura de Dios. Y él usa la armadura romana para describir la armadura de Dios. El yelmo es el casco que se ponían los romanos para ir a la batalla. Amén. ¿Saben por qué? Porque un día lo prediqué. Tú puedes quizás tener el escudo, puedes tener la armadura y te tiran una flecha o te dan una bala y te dan en el hombro, usted se queda vivo, te dan en una pierna, usted se queda vivo, pero si te dan en la cabeza te mueres. Fíjense cómo son los pensamientos y fíjense cómo Dios conoce nuestros pensamientos, que Él pone el pensamiento en tu mente para que determines por Jesús. Lo que a veces no le hacemos caso al pensamiento y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Y te dice: ese es el camino. Coge por ahí.
Entonces quería hacer esas dos comparaciones en los evangelios. Lucas omite que a la mujer le vino un pensamiento, pero Mateo sí lo pone. Le dice que a esta mujer le vino un pensamiento y dice que si yo tan solo tocara el borde de su manto. Entonces, dos exhortaciones o tres exhortaciones que quiero que veamos acá. Un pensamiento a favor del Señor siempre te va a llevar a una bendición. Un pensamiento que te venga a favor del Señor siempre te va a llevar a una bendición. Siempre. Eso no quepa duda. Escucha esto. Y el Señor solo puede, escucha esto, puede mostrar, escucha esto. El Señor solo puede mostrar su benignidad, su misericordia, cuando Él tiene tu atención. Cuando Dios no tiene tu atención, usted nunca podrá experimentar algo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre va a tratar de llamar tu atención. ¿A cuántos les ha levantado el Señor en la madrugada a orar? ¿Sabe qué es eso? El Señor está llamando tu atención. Y es mejor hacerle caso cuando Dios dice, despierta y ve a orar. ¿Qué es eso? El Señor llamando tu atención. Me acuerdo un día, escúchate, y ese día me acordé de la hermana Beatriz. El Señor me levanta a las 3 de la mañana a orar. Y yo me quedé así en la mañana. Y vuelvo otra vez como a los 10 minutos. Levántate. Y a las 3:30 en punto me despertó con un campanazo. Que me senté en la cama que parecía un resorte. Así, en la cama. Sentí una campana así en mi oído y hizo boom. Y precisamente, escúchate, el Señor me levantó a orar. Y me levantó con un propósito de orar. Cuando el Señor nos llama la atención, por algo es. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor llama a tu corazón, cuando llama a tus pensamientos, mejor darle caso. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce nuestra vida. Dice que nuestros pasos son ordenados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero andar en esa ordenanza. Yo quiero andar en esos pasos. Amén. ¿Estamos acá? Y número 3. Cuando Dios está llamando a nuestros pensamientos, es para que los cambies. Porque esta mujer había perdido todo. Todo lo que ella había quizás reunido en 12 años, lo perdió. Tuvo una gran pérdida, 12 años. Pero ella no puso los pensamientos en eso. Ella le vino un pensamiento y le dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Si el Señor no cambia nuestros pensamientos, jamás habrán cambios permanentes. ¿Están acá? Tiene que cambiar el Señor nuestros pensamientos. Quiero cerrar con 2 libros o 2 historias más en la palabra. Uno es en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo 7 dice que está apuntando a la restauración de un hijo pródigo. En este caso pudiéramos incluir a Zaqueo. Dice que este también es hijo de Abraham. Escuchen. Había un hijo, habían 2, mejor dicho, habían 2 hijos. Los 2 síndromes son buenos para nuestras enseñanzas. Uno se fue, le pidió lo que le correspondía al padre, el padre le dijo, tómalo, ni le preguntó por qué, ni le preguntó para qué, ni le dijo, no, todavía no has cumplido la mayoría de edad, no, ok, ve, fue, y lo gastó todo. Y dice que cuando lo hubo malgastado todo, dice, vino una gran hambre. Dice, deseaba comer de algarrobas de cerdo y nadie le daba. Dice que nadie le daba. Nadie le daba. Sentado en una cochiquera con cerdos, deseaba llenarse la barriga de lo que ellos comían. Escucha esto. Y dice que estando allí, en aquella condición, le vino un pensamiento. Dice la Biblia. Y el pensamiento dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y dice que aquel pensamiento lo impulsó a levantarse y se levantó y fue. Entonces, el pensamiento que él que hizo al hijo pródigo hacer, tomar una determinación. ¿Y cuál determinación tomó? Ir a donde él sabía
que tenía abundancia de bienes, abundancia de comida, abundancia de pan. Y llegó siendo humilde. Fíjense esto, llegó siendo humilde, llegó humillado. Llegó quizás hasta lo más profundo. Llegó lleno de fango, lleno de peste. Yo no sé cómo llegó. Escuchen esto, pero dice que llegó aquel hijo. Y le dijo, no soy digno de que me llames tu hijo. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que lo recibió, lo bañó, le puso la mejor ropa y el mejor anillo. Y le dijo, ahora hagan una fiesta, porque este que estaba muerto ha regresado a la vida. Escucha esto, nosotros cuando estamos muertos, cuando estamos allá sin Cristo, estamos muertos, no podemos elegir por Cristo. Él te toca la mente y Él te toca los pensamientos y te dice, ven. Y te hace que tú tomes la decisión y determines por Él. El otro hijo que estaba se puso celoso y le dijo, yo siempre estuve contigo. Y ni siquiera nunca me diste una vaquita para comerla con mis amigos. Y el padre, ¿qué le dijo? Tú siempre has estado conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Cuáles son los dos ejemplos? Número uno, el primero es del hijo pródigo. Se fue, estando allá en aquella condición, le vino el pensamiento y determinó por Cristo, determinó otra vez por el Señor, determinó por su padre otra vez, determinó donde él sabía que tenía la bendición. Y el otro, estando allí, no supo cómo pedir nunca. ¿Estamos acá? Tenemos que ser sabios en el Señor y siempre esperar y determinar por Él. Escuchen esto. Le vino un pensamiento, dicen algunas tradiciones, cuando entró en razón, dicen otras tradiciones, y se habló a sí mismo, dicen otras traducciones. ¿Qué es eso? Dios nos habla y nos dice, este es el camino. No hay otro, no existe otro. Para eso vino Él a la tierra, para que determináramos por Él. Quiero cerrar con Hechos, capítulo 11, versículo 23, y con esto vamos a cerrar. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice, cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios, vio la manifestación de Dios. Escucha esto. Vio, en otras palabras, el poder de Dios. Escucha esto. Vio al mismo Dios moviéndose en medio de la iglesia. Dice, número uno, se regocijó. Número dos, exhortó a todos. Otras traducciones dicen, exhortó a toda la iglesia. Dice, a que con propósito de corazón. Un contexto un poquito más ampliado. Escucha esto. Dice, a que con determinación de corazón. Porque si usted es una persona que no tiene una determinación en el corazón, tampoco tendrá propósito. Porque todo lo que hace el Señor tiene un propósito. ¿Estamos acá? Cuando tú determinas por el Señor, tu propósito está seguro. ¿Cuántos dicen amén? Que yo conozco mi propósito, no lo conozco. El Señor lo conoce. Y en la medida que yo camino con Él, el Señor se encarga de aprobar mi propósito y caminar conmigo. Hay una historia. Hay una historia en la palabra que Dios le dijo a Abraham, ahora camina delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Pudiéramos tomar el ejemplo de esta manera. A veces nosotros queremos caminar y queremos ver que Dios va enfrente de nosotros. Pero qué lindo es que el Señor venga y te diga, ahora camina tú delante de mí, yo voy a caminar detrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso? El Señor siempre está guardando nuestra espalda. Pero ¿cómo la guarda Él? Cuando caminamos determinados con el Señor. Porque si no aprendemos a caminar con determinación en el Señor, nuestra vida estará en una balanza de va y ven. Una persona que duda. Y una persona que duda es inconstante en sus caminos. Y la inconstancia, ¿qué produce? Produce dolor y aflicción de espíritu. Aprendamos a ser determinados por el Señor, a determinar por su palabra, a determinar por la oración, a determinar por el servicio. Señor, ¿qué quieres de mí? Eso no es hoy y ya. Eso es para todos nosotros, desde el más maduro hasta el más inmaduro. Todos los días, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? Jesucristo lo dijo, bástale cada día su propio mal. Porque mañana trae su propio afán. O sus propios dolores, dicen otras traducciones.